Hoy quiero abrir este espacio directamente con una pregunta que probablemente te hayas hecho en alguna ocasión. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi para qué? Puede que incluso hayas buscado la respuesta muchas veces, que hayas hecho cursos, leído libros, que hayas escuchado podcasts sobre el tema o hecho ejercicios intentando descubrir cuál es tu verdadera vocación. Y quizá en algún momento hayas sentido frustración porque aún sigues sin tenerlo claro, porque parece que todo el mundo sabe para qué está aquí, menos tú. Pero hoy quiero proponerte que cambiemos ligeramente la pregunta. En lugar de ¿cuál es mi propósito?, pregúntate ¿qué parte de mí estoy aquí para recordar y expresar? Porque el propósito no es algo que esté escondido en algún lugar de nuestra vida esperando a que lo encontremos. El propósito de vida es algo que empieza a hacerse visible cuando dejamos de vivir alejadas de nosotras mismas. Y por eso este episodio llega en este momento, después de todo el camino que hemos recorrido juntas. Porque primero necesitabas ver tus emociones desde otra perspectiva. Después, aprender a escucharte. Después, empezar a confiar en tu voz interior y en las señales que te muestra la vida. Y ahora podemos empezar a preguntarnos, ¿qué quiere hacer esta versión que está surgiendo en mí con todo lo que está descubriendo? Vivimos en una época en la que parece que tenemos que encontrar nuestro propósito y además encontrarlo cuanto antes. Parece que deberíamos tener una respuesta clara para todo y en cuanto al propósito tenerlo clarísimo y estar realizándolo ya. Mi propósito es este y a partir de ahí todo encaja. Tenemos la profesión adecuada, las relaciones adecuadas, la vida adecuada y nos sentimos realizados. Pero la vida real no suele funcionar así. La vida tiene etapas, tiene cambios, tiene pérdidas, tiene aprendizajes, tiene momentos en los que sabemos perfectamente hacia dónde vamos y otros en los que necesitamos parar para redefinir la dirección. Y eso no significa que hayamos perdido nuestro propósito, significa que estamos viviendo. Quizá una de las mayores trampas sea pensar que nuestro propósito tiene que ser algo extraordinario. En mi libro Tus dones espirituales dedico un capítulo entero a hablar sobre todo esto. Y es que muchas personas creen que al encontrar su propósito tienen que hacer algo extraordinario, algo enorme, cambiar vidas, ayudar a miles de personas, ser conocida a nivel mundial o hacer algo que deje huella. Y sí, puede que para algunas personas esas cosas formen parte de su camino, pero también puede que tu propósito tenga una forma mucho más sencilla. Quizá tu propósito de vida sea criar a tus hijos desde un lugar diferente al que tú fuiste criada. Quizás sea acompañar a una sola persona. Quizás sea crear belleza, cuidar, enseñar, escuchar, sanar o dedicar tu vida a la investigación. O simplemente aprender a vivir de una forma más consciente y amorosa de la que aprendiste. Y es que no todo propósito necesita ser visible. No todo propósito necesita convertirse en tu profesión. Y no todo propósito necesita tener un nombre. Hay algo que cada vez siento con más fuerza. El propósito no debería ser el punto de partida. Debería ser una consecuencia. Cuando estás muy desconectada de ti, es difícil saber qué quieres aportar al mundo, porque estás demasiado ocupada intentando descubrir qué esperan los demás de ti, intentando encajar, intentando demostrar y viviendo en modo supervivencia. Pero cuando empiezas a volver a ti, algo cambia. Empiezas a vivir en modo creativo y a descubrir qué te importa, qué es lo que te mueve, qué te duele, qué te inspira, qué haces bien de forma natural, qué cosas te hacen perder la noción del tiempo, qué experiencias de tu propia vida pueden convertirse algún día en sabiduría para otros. Y poco a poco empieza a aparecer una dirección. No necesariamente una respuesta definitiva, pero sí una dirección. Y muchas veces eso es suficiente. Hay una pregunta que me parece especialmente poderosa cuando alguien está intentando descubrir su propósito. No es ¿qué quiero hacer con mi vida? No. Es ¿qué he venido aprendiendo? Mira tu propia historia.
porque muchas veces aquello que más nos ha dolido y que superamos termina convirtiéndose en aquello que mejor sabemos comprender. Y no porque tengamos que convertir nuestras heridas en una profesión, sino porque las experiencias que atravesamos pueden desarrollar en nosotras una sensibilidad determinada. Quizás has vivido durante años sintiéndote diferente. Quizás has tenido que aprender a poner límites. Has pasado por una etapa de profunda desconexión y has tenido que reconstruirte varias veces. Quizás has aprendido a escuchar tus emociones o has atravesado relaciones que te obligaron a conocerte. Y sin darte cuenta, todo eso ha ido construyendo una comprensión que antes no tenías. Por eso hay experiencias de nuestra vida que con el tiempo dejan de parecer solamente obstáculos y se convierten en parte de nuestro aprendizaje. Si miro mi propio camino, mi propósito tampoco apareció un día delante de mí como una respuesta clara. No desperté una mañana pensando, ya sé exactamente para qué estoy aquí. Ha sido mucho más orgánico. Primero hubo experiencias, después hubo preguntas, después momentos de crisis, momentos de búsqueda y sobre todo mucho trabajo interior. Y poco a poco empecé a reconocer patrones. Me di cuenta de que había cosas que se repetían, personas a las que naturalmente me sentía llamada a acompañar, conversaciones que siempre terminaban llevándome al mismo lugar, temas que me apasionaban, preguntas que nunca dejaban de aparecer. Y llegó un momento en el que entendí algo. Mi propósito no era algo que tuviera que inventar. Simplemente tenía que dar espacio a algo que llevaba mucho tiempo queriendo expresarse a través de mí. Y eso cambió completamente mi manera de entenderlo, porque dejé de perseguir el propósito y empecé a vivirlo. Y creo que hay un momento precioso en este camino. Es cuando aquello que haces y que tanto te apasiona empieza a parecerse a quien realmente eres. Cuando ya no tienes que interpretar un personaje a la hora de trabajar, cuando tus valores aparecen en tus decisiones, cuando lo que compartes nace de experiencias que realmente has vivido, cuando no necesitas aparentar que tienes todas las respuestas, cuando puedes decir, esto también lo estoy aprendiendo yo. Y entonces sucede algo. Tu vida empieza a tener más coherencia, y esa coherencia puede convertirse en tu propósito. Y no porque hayas encontrado una misión extraordinariamente grandiosa, sino porque empiezas a vivir de acuerdo con lo que realmente eres. Y aquí quiero conectar este episodio con el camino que estamos recorriendo en esta segunda mitad de la temporada. En el episodio 7 hablamos de aquello que despierta cuando vuelves a ti. Hablamos de intuición, de sensibilidad, de dones, y hoy quiero decirte algo. Tus dones no necesariamente te dicen cuál es tu propósito, pero pueden resultar herramientas muy útiles para encontrarlo y vivirlo, porque pueden mostrarte de qué formas puedes contribuir. Quizá tengas facilidad para escuchar a los demás, para comprender, para crear, para percibir la energía, para acompañar a otros, para enseñar, para conectar personas entre sí, para transmitir calma o para encontrar soluciones. Y quizá ahí haya una pista. Puede que no sea la respuesta definitiva, pero sí una pista que te indica por dónde seguir. Porque el propósito no siempre está escondido en aquello que haces mejor. A veces está en aquello que haces con más verdad, aquello que te sale del alma de forma natural, que otros pueden ver como un don o como un talento, pero para ti es algo completamente natural. También quiero desmontar otra idea en relación al propósito. Encontrar tu propósito de vida no significa encontrar aquello que te hará sentir bien todo el tiempo. A veces tu propósito te confronta, te obliga a crecer, a mostrarte, a atravesar miedos, a dejar relaciones, a poner límites, a tomar decisiones que no todo el mundo va a entender, porque vivir desde tu esencia no siempre es cómodo. Pero hay una diferencia entre el miedo que aparece porque estás saliendo de tu zona conocida y la sensación de estar traicionándote. Por eso volvemos a lo que hablábamos en episodios anteriores, la voz interior, la coherencia, la capacidad de escucharte, y es que todo está conectado. Primero, descubre quién eres, después, ¿qué haces con eso?
Quizá mientras escuchas este episodio estés pensando, todo está muy bien, Patricia, pero yo sigo sin saber cuál es mi propósito. Y quiero decirte que no pasa nada. No estás atrasada, ni te estás perdiendo nada, ni hay una fecha límite. Hay etapas en las que el propósito consiste simplemente en volver a ti, en descansar, en sanar, en aprender a reconocerte, en descubrir quién eres sin todas las expectativas que llevabas encima. Y quizá durante un tiempo tu propósito sea simplemente ese, reconstruirte. Y cuando llegue el momento, algo más empezará a emerger. Como en episodios anteriores, quiero dejarte un ejercicio para que te acompañe durante toda la semana. Quiero que observes tu vida y que respondas a estas 5 preguntas. La primera, ¿qué cosas me hacen sentir profundamente viva? No lo que debería gustarte, sino lo que realmente te despierta, te enciende. Segunda, ¿qué hago de forma natural que otras personas suelen valorar en mí? Quizá ni siquiera lo consideres especial porque para ti resulta completamente sencillo y natural, así que observa bien. Tercera, ¿qué experiencias de mi vida me han transformado profundamente? Y no te cuentes solo las bonitas, también las difíciles. Cuarta, ¿qué tipo de ayuda me nace ofrecer a los demás sin sentir que tengo que hacerlo? Y quinta, si dejara de preocuparme por demostrar mi valor, ¿qué parte de mí tendría más espacio para expresarse? Y como siempre te digo, no busques una respuesta perfecta, solo observa, porque puede que el propósito no aparezca como una frase, quizá aparezca como un patrón que se repite. Y hay algo más que quiero que te lleves hoy. No necesitas conocer el destino para saber cuál es el siguiente paso. Y esto conecta directamente con lo que hablamos en el episodio anterior. La vida no siempre te muestra todo el camino. A veces solo te muestra la siguiente puerta. Y quizá tu propósito tampoco se revela de golpe. Puede que lo vayas recordando a medida que caminas. A la hora de tomar una decisión, a la hora de atravesar un miedo o un don que despierta en ti. Y es que todo va dejando pistas. Y cuando miras hacia atrás, empiezas a darte cuenta de que muchas piezas que parecían independientes estaban construyendo una misma historia. Para terminar este episodio, quiero que volvamos al principio. ¿Cuál es mi propósito de vida? Quizá hoy no necesites responder esa pregunta. Quizá puedas sustituirla por esta otra. ¿Cómo puedo vivir hoy un poco más cerca de quien realmente soy? Porque el propósito no empieza cuando encuentras una misión. Empieza cuando permites que aquello que ya es verdadero en ti encuentre una forma de expresarse en el mundo. Gracias por acompañarme una semana más en Conversaciones para el Despertar. Gracias por estar recorriendo este camino conmigo. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, vuelve a ti, escúchate, observa qué te hace sentir viva y confía en que mientras caminas con conciencia, el camino también irá revelándose. Y como siempre, te envío un abrazo lleno de conciencia, presencia y mucho amor. Hasta la próxima.